esperar, puedes tener paz en la tormenta. Muy bien, dice la palabra del Señor, segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Amén a la palabra del Señor. Cuando vemos todo el periodo de los reyes del pueblo de Israel, vemos cada uno de ellos lo que fue sumando, ¿no? Muchos de ellos sumaron dolor, frustración, exilio, ¿no? Cautiverio, porque lo hicieron a su manera. Cuando David le entrega el trono a Salomón, es ahí donde comienza el mejor periodo de Israel en cuanto al periodo de oro, porque todo lo que Salomón construyó era todo a base de oro, aún los enseres eran a base de oro, ¿no? Fue uno de los mejores periodos económicos, pero un buen periodo económico no está hablando de que ese periodo económico se sigue manteniendo bajo una moral correcta, porque una de las cosas que hizo Salomón es ir apartándose de Dios con aquellas 700 mujeres y 300 concubinas, que a cada mujer que él trajo, la trajo con sus dioses. Y por causa del desviarse de la voluntad y el propósito y la obediencia a Dios, se divide el reino. 2 tribus quedan para los descendientes de David y 10 tribus son dadas al siervo de Salomón. De allí es que se divide entre el reino del norte y el reino del sur. Israel, que era un solo reino, ahora se divide en 2 reinos, el norte y el sur. El reino siguiendo el lineamiento de lo que era David, o los descendientes de David. Y el reino del norte fueron diferentes reyes que tomaron lugar, pero ninguno de ellos, el reino del norte fue uno de los reinos que más... o que fue llevado cautivo primero por la clase de vida que tenían lejos de Dios, adorando dioses, siguiendo costumbres paganas y olvidándose de Dios. Pero el reino del sur también tuvo sus reyes, pero esos reyes fueron los que, muchos de ellos fueron perversos, pero otros fueron reyes píos, reyes buenos, reyes que temieron a Dios. Aquí vemos la historia de Joás, ¿no? Que él comienza a reinar, dice, a los 7 años comenzó a reinar. ¿Por qué? Porque cuando muere Ocosías, la madre de Ocosías mata a todos
los hermanos de Ocosías que podían ostentar al reinado, y Joás es llevado y escondido. Entonces Atalía reina en su lugar, y Atalía, una mujer perversa, llena de deseos de poder, fue en contra de todo lo que Dios quiso, o en contra de todo lo que Dios ordenaba. Y en base a eso, descuidaron el templo de Dios, descuidaron la fe, se apartaron de Dios, se fueron tras dioses paganos. Fíjese usted que en medio de todo esto, dice que cuando Joás le pregunta al sacerdote Joiada qué pasaba con el dinero para restaurar el templo de Dios, fíjese lo que dice, ¿no? Dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a la casa de Jehová. Fíjese cómo habían llevado al pueblo a una decadencia moral. Hoy lo podemos ver desde un punto diferente, ¿no? Si bien hoy no estamos hablando en los pueblos de reyes, sino que estamos hablando de gobiernos democráticos, pero muchos de estos gastan todo el dinero del pueblo o roban el dinero del pueblo, enriqueciéndose ilícitamente ellos y abandonando al pueblo, ¿no? Aquí Atalía siguió y gastó todo el dinero de la casa de Dios, lo gastó para sus dioses, para sus deseos, para sus pasiones, dejando a Dios de lado. Pero cuando Joás toma el reinado, ahí él es dirigido por un hombre de Dios, por el sacerdote Joiada. El sacerdote Joiada es el que dirige o el que está asesorando la vida de este rey, y mientras que el sacerdote está asesorando su vida, lo que sucede es que él inclina su corazón a Dios, y a diferencia de sus antecesores, él busca a Dios de todo corazón, y lo primero que quiere hacer es restaurar el templo, restaurar la verdadera adoración a Dios, porque el templo había sido descuidado y la adoración a Dios había sido descuidada. Fíjese que en todo este tiempo donde Atalía había estado reinando, la casa de Dios había sido olvidada. Ahora, cuando yo veo este pasaje, me lleva al punto de que cuántas veces nosotros abandonamos el templo de Dios, cuántas veces descuidamos el templo, cuántas veces dejamos que se deteriore el templo y no nos ocupamos del templo de Dios, ¿no? Él manda a buscar los impuestos. Esos impuestos que Dios había dado como ley. Entonces él dice, verso 5, y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo de testimonio? Fíjese, él les dice que vayan y recojan esa ofrenda, porque esa ofrenda había sido impuesta por ley, para que repararan la casa de Dios, para que repararan aquel lugar donde nuevamente se iba a ejecutar la verdadera adoración, y la verdadera adoración es a Dios,
donde aquel lugar donde iba a dejar de lado o iba a cortar con toda esa idolatría de Baal, de Acera, de Astarot y de todos esos dioses paganos que se mezclaron entre el pueblo de Dios y terminaron pervirtiendo estas creencias al pueblo de Dios. ¿Cuántas creencias hay hoy en día dentro del pueblo de Dios? ¿Cuánto misticismo hay dentro del pueblo de Dios, no? A veces cuando parte un ser querido, muchos dicen, me cuida desde el cielo. Eso es misticismo, porque la Biblia es clara, los muertos en Cristo duermen y sus obras con ellos. O a veces dicen, ay, anoche me tiraron la sábana de la cama y debe ser mi papá que está en el cielo, que sabe que me porté mal y vino a retarme, a corregirme. No, los muertos en Cristo descansan. Y los que no tienen a Cristo, lamentablemente, están en el infierno. Pero seguimos con todo ese misticismo, ¿no? Y armamos un misticismo alrededor de todas las cosas, al punto tal que sacamos lo que es la verdadera adoración a Dios. Descuidamos el templo de Dios. Y déjeme decirle algo que anoche Joseph predicaba y habló en un momento de este pasaje de 1 Corintios 3:16. ¿Acaso ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo soy yo. Y el lugar donde me congrego es un edificio donde nos congregamos para que el fuego de Dios arda en nuestros corazones y este templo de Dios arda bajo el fuego y bajo el poder de Dios. Pero nos llenamos de misticismo, nos llenamos de legalismo. Ese legalismo enfermizo que exigimos en los demás que hagan tal o cual cosa, pero nosotros no lo hacemos. Eso es legalismo. Exigimos de los demás que vivan de tal o cual manera, pero nosotros vivimos a nuestra manera. Como el dicho, con el puño se escribe y con el codo se borra, ¿no? De la misma manera vivimos, porque andamos exigiéndole a todo el mundo que haga tal o cual cosa, que viva de tal. Ay, ¿cómo un cristiano va a hacer esto, no? ¿No? ¿Cuántas veces? Ay, pastorcito, ay, hermanito, ¿no? Pero ellos no hacen lo que le están diciendo a usted que debe hacer. Nos llenamos de tradiciones. Y lamentablemente, a veces no entendemos que esas tradiciones no tienen nada que ver con Dios. Nos llenamos de tradiciones al participar de la cena del Señor. Cuando lo hacemos de una manera tradicional y no lo hacemos bajo la libertad que el Espíritu Santo nos da para disfrutar de la cena del Señor, de esa comunión. Cuando creemos que esos elementos, el pan, el trocito de pan o el jugo de la vid, que representa la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario, cuando yo lo como o lo tomo, se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. No, es un simbolismo. Nos atamos a todo ese tipo de legalismo, de misticismo, de humanismo, descuidando el templo de Dios. Ay, no, porque al templo de Dios hay que cuidarlo. Entonces yo no tengo tiempo para servir a Dios porque, bueno, trabajo todo el día y después me voy al gimnasio porque bien dice la palabra que hay que cuidar el templo de Dios. Yo no estoy en contra de que usted no haga ejercicio, no vaya a un gimnasio. Lo que yo estoy en contra es de los excesos, donde dejamos que el humanismo tome el control, ¿no? Tengo que alcanzar, tengo que lograr y me voy olvidando de Dios. Voy corriendo detrás de mis sueños, pero voy perdiendo la salvación. Voy perdiendo el rumbo, la dirección. Porque estoy corriendo detrás de mis sueños. Sigo repitiendo y lo voy a repetir hasta el día
que las cosas cambien o que el Señor me lleve a su presencia. Pero en pleno siglo XXI hemos tenido y tenemos todo tipo al alcance de nuestra mano, toda herramienta de liderazgo, pero toda la herramienta de liderazgo es gerencial y no es una herramienta de liderazgo que venga directamente de la presencia de Dios, forjando verdaderos líderes. Y queremos que esos líderes gerenciales manejen la obra de Dios, cuando esos líderes gerenciales son para empresas y la obra de Dios no es una empresa. Y usted me puede decir, como muchos por ahí han dicho en más de una vez, han dicho, bueno, pero al fin y al cabo hay que manejarlo de esa manera porque la obra de Dios recibe diezmo, ofrenda, y bueno, hay que llevarlo de esa manera y que esto, que el otro. No, déjeme decirle algo. La obra de Dios es de Dios, no es de los hombres. Y el que te tiene que dar la sabiduría para llevar adelante la obra de Dios es Dios. No son tus logros, no son tus capacidades, es Dios en ti guiándote para llevar adelante la obra y para poder alcanzar el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. A veces nos llenamos de tanto humanismo que creemos que la obra del Señor se trata igual que cualquier empresa o que cualquier institución. La obra de Dios es de Dios. Y tenemos que hacerla conforme a su voluntad y propósito, conforme a la dirección del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos hoy tantos cristianos alrededor del mundo nominales. Cristianos que dicen ser cristianos, pero que no viven el cristianismo, que no caminan como cristianos, que no sirven a Dios. Cristianos que están corriendo detrás de sus sueños, olvidando que están perdiendo el alma. Cristianos que viven como esta parábola de aquel hombre que había tenido la cosecha exitosa y necesitaba levantar más granero, y levantó más granero y llevó todo el grano a sus graneros y después le dijo, bueno, ahora sí, le dijo al alma, alma mía, ahora sí, a reposar. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen por ti, ¿qué te llevarás? ¿Cuánta gente está proyectándose a que va a servir a Dios dentro de 5 años que se jubila? O dentro de 3, 2 que se jubila. Y en realidad no sabe si va a llegar a la jubilación. Pero está proyectándose. ¿Cuánta gente hay que lamentablemente hoy el Evangelio no lo vivimos como deberíamos vivirlo, dedicados plenamente a Dios? Lo vivimos a nuestra manera. Servimos a Dios por hobby. Servimos a Dios si podemos. Los discípulos se entregaban a Cristo y servían a Cristo no por hobby, sino por necesidad. Pero nosotros lo servimos por hobby. Ay, si tengo tiempo voy. Nos congregamos si tenemos tiempo, ¿no? Porque, pastor, todo no es iglesia. Usted lo ve todo iglesia, pero todo no es iglesia. Pastor, también tenemos derecho. Por supuesto que hay derecho de que usted pueda tomarse vacaciones, disfrutar de un tiempo. Pero ¿cuánta gente hay que los domingos que son del Señor los dedican a su familia? Y no un domingo, todos los domingos se van a la playa, se van a disfrutar, otros van a pescar. Porque bueno, es un tiempo para disfrutar en familia, ¿no? Pero es el día del Señor. Servimos a Dios cuando podemos y cuando queremos. No obedecemos a su palabra, porque nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios la queremos manejar a nuestra manera o cumplirla a nuestro antojo, ¿no? No, porque sí, la palabra de Dios dice esto, pero bueno, el Señor sabe, ¿no? Y cuántas veces utilizamos la frase célebre y más absurda,
que es Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón mejor que nadie. Pero déjame decirte que no le podemos poner excusas a Dios, porque esa frase es para excusarse delante de Dios, de que no hago lo que tengo que hacer, o que no sirvo a Dios como tengo que servirle. Ay, pero pastor, por favor, pastor, Dios conoce mi corazón, ¿sí? Y como lo conoce, Él sabe cómo actúas. Y Él sabe cómo actúo. Y Él conoce mis rebeliones. Él me conoce mejor que yo mismo. Pero lamentablemente nos excusamos detrás de todo esto, descuidando el templo de Dios. A mí me gusta una historia que se la voy a cambiar hoy de significado, ¿no? Porque esta historia se cuenta un poco con respecto al diezmo y la ofrenda, pero yo se la voy a cambiar con respecto al templo. Dice que una mujer iba todos los domingos a la iglesia y le daba a Dios lo que le sobraba. Nunca preparaba para Dios una ofrenda que le costara, porque al ser tan rica, daba lo que le sobraba, ¿no? Y que dice que cuando llegó al cielo, empezó a ver las mansiones, y cuando vio las mansiones, ella dijo, bueno, esta es para mí. Y dice que el ángel le dijo, aquella es la que te toca. Y ella se reniega, ¿cómo puede ser que me toque una casa tan arruinada? Una casa que tiene agujeros, ¿cómo puede ser esto con las lindas mansiones que hay? Y el ángel le dice, lo que pasa es que tú no enviaste nada para construir tu morada. Yo lo llevo a este punto, al punto de que cuántas veces nosotros descuidamos este templo. Y al descuidar este templo, que es mi vida, yo estoy descuidando esa morada que está siendo preparada para mí. Muchas veces la descuido por ignorancia, porque muchas veces hacemos cosas por ignorancia, pero en su gran mayoría la descuidamos por desidia. Y es lamentable descuidar el templo por desidia. ¿Sabe? Esto es como aquel que dice, ay, tengo que arreglar tal cosa, mañana lo arreglo. Y pasan muchas mañanas y nunca lo arregla. Pero lo que tenía que arreglar ahora se deterioró más y es más lo que tiene que arreglar, pero sigue ahí. Y termina viviendo en una posilga porque mañana lo hago, porque descuidó o no fue diligente en hacer lo que tenía que hacer. De la misma manera descuidamos el templo de Dios, descuidamos la comunión con Dios, descuidamos la lectura bíblica, descuidamos el tiempo de adoración a Dios, descuidamos el tiempo de congregar, descuidamos el tiempo en el cual debemos prestar atención a Dios. Y algunos dicen, pero Dios no me bendice. Pero muchas veces perdiste la bendición porque te descuidaste y dejaste que la bendición pasara por delante tuyo. Tantas veces estoy yo en primer lugar y Dios en el último, cuando debería ser Dios en primer lugar y yo en el último. Pero estoy yo, si puedo lo hago, si tengo ganas lo hago, si no estoy cansado lo hago. Te tomas un compromiso con Dios y dura muy poco tu compromiso.
Es que soy de doble ánimo, pastor. No tiene que ver con el doble ánimo simplemente. Tiene que ver con el hecho de que determinás cosas en el servicio a Dios, pero nunca sos firme. Mire, cuando hablamos de diezmo, yo siempre soy el que aconseja. Cuando una persona viene y me dice, no, yo no diezmo, pastor, porque no puedo diezmar, porque, no tengo para diezmar. Yo no obligo a diezmar a nadie, porque eso es personal. Un día vino una persona y me dijo, yo no puedo diezmar. Dejé de diezmar, pastor, por el hecho de que yo tengo que pagar primero todas las deudas que tengo. Ok, le dije, no hay problema. No diezmes. Es más, no diezmes más. Qué buen pastor. Esos son pastores que te dicen que no hay que diezmar. Le digo, no diezmes más. Pero déjame decirte algo ante esto. Que este mes no diezmaste porque no te alcanzó. El mes que viene te va a alcanzar menos todavía. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Cristo no es el centro de tu vida y Dios no está en tu primer lugar. Cuando Dios esté en tu primer lugar, lo primero que vas a hacer es cumplir con Dios en todos los aspectos. No hablo solo de diezmo, ofrenda, primicia. No, hablo de servicio, de dedicación, de oración. Cuando Él sea el centro de tu vida y cuando Él esté en primer lugar en tu vida, vas a ver que la vida te va a ser más fácil porque Él va a ser tu proveedor, Él va a ser tu ayudador, Él va a ser tu pronto auxilio, Él va a ser tu castillo, tu roca, tu fortaleza. Todo lo que usted lee en los salmos, que el salmista escribe, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi castillo. En ti confiaré, en ti esperaré. Todas esas cosas nacen de un corazón que puso a Dios en primer lugar. Cuando David fue a matar a Goliat o a enfrentar a Goliat en la batalla, David no fue con sus propias fuerzas, porque David le dijo, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová, el Dios del ejército de Israel. ¿Por qué David le dice esto a Goliat? Porque Dios era el centro de su vida. Porque Él había ocupado todo su ser. Cuando Cristo es el centro de tu vida, tu templo va a resplandecer. Tu templo va a crecer en gran manera. Y vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Vas a ver la bendición de Dios sobre todo tu ser. Y para terminar, no solo hay que reconstruir el templo, sino que siempre tenés que ser guiado y dirigido por un hombre de Dios. Porque Joiada fue el sacerdote que guió a Joás y que lo llevó a Joás a buscar más de Dios y a comprometerse más con Dios. Pero sabe que la vida de Joás dio un revés tremendo cuando el sacerdote Joiada murió, porque nadie más lo dirigió y él lo hizo a su manera. Necesitas un hombre de Dios al cual rendir cuentas, al cual sujetarte, para que puedas crecer espiritualmente y para que puedas andar bajo la dirección de Dios. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás solitario o estás caminando, guiado y dirigido por un varón de Dios? Ahí donde estás, oramos al Señor en este día. Padre mío y Dios mío, en esta hora venimos ante tu presencia, Dios eterno, dándote gloria y honra y agradeciéndote por tu palabra, agradeciéndote por lo que tú estás hablando en este día. Señor, primeramente te pedimos perdón por descuidar tu templo, por ir detrás de cosas ilusorias, banales, superfluas, que lo único que hacen, Dios eterno, es alejarme
de tu presencia. Es apartarme de tu voluntad y propósito. Por eso te pido perdón en esta hora y te ruego que tu Espíritu Santo comience a restaurar todo mi interior. Te ruego que tú, oh Dios del cielo, tomes el control absoluto de mi mente, de mi corazón y de todo mi ser. Que seas el Señor de mi vida, que ocupes el trono de mi corazón y que seas tú quien me guíe día a día en lo que debo hacer y en cómo debo hacerlo. Padre mío y Dios mío, yo te ruego que en esta hora tu Espíritu Santo ministre a los corazones y que en la decisión que tomen haya firmeza y determinación. Y en medio de esa firmeza y determinación, tu gloria se manifieste en cada vida y en cada corazón. Que tu gracia fluya en este día. En el nombre de Jesús el Señor. Te damos toda gloria, te damos toda honra, te bendecimos, Dios eterno. Y rogamos que tú vuelvas a tu templo. Porque quizás, Señor, en este día hay algunos que son como la iglesia de la Odisea, te dejaron afuera del templo. Y porque las cosas le van bien, o porque quizás económicamente están bien, creen que están bien contigo, pero tú estás fuera del templo, porque ellos te echaron. Pero que en este día venga tu Espíritu Santo sobre su mente y su corazón, y traiga el arrepentimiento genuino, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, para que tomen una determinación, oh Dios, con firmeza, de volverse a ti de todo corazón y dejar que tú seas su guía, seas su dirección. Que sea arrancado de su corazón ese letargo espiritual que los frustra, que los arruina, Dios eterno. Y que el fuego de tu Espíritu arda por completo en todo su ser, desde la cabeza a la planta de los pies, de la planta de los pies a la cabeza. Padre mío y Dios mío, te glorificamos y te engrandecemos y te damos muchísimas gracias en este día por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y si estás por primera vez y nunca antes aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, bueno, esta es la oportunidad de abrirle tu corazón a Cristo y decirle, ven y toma tu lugar en este templo que soy yo. ¿Cómo? A través de la oración de fe. Repite conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, borra mis maldades y arranca mis rebeliones. Señor Jesús, gracias por entrar en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Con esta oración, Jesús es el Señor de tu vida y ahora eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, coheredero con Cristo Jesús. Por lo tanto, ponte en contacto para que podamos ayudarte a crecer espiritualmente y alcanzar todo el propósito que Dios tiene para tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te libre de todo mal y que el Señor bendiga todo lo que tienes. Recuerda, nos reencontramos mañana a las 11 con Viernes de Evangelismo y por supuesto le doy a nuestra voz en off para que se despida. Hoy a las 7:20 tenemos el estudio bíblico, se abre la sala y a las 7:45 se cierra. Recuerden, no lo olvide. Que el Señor les bendiga. Adelante nuestra voz en off. Muy bien, ya nos estamos despidiendo. Que pasen una hermosa tarde en familia. Bendiciones. Nos vemos. Chao. Por los siglos de los siglos siempre reinará.